Sean bienvenidos el día de hoy a un nuevo capítulo y el día de hoy nos está acompañando la doctora Frangiuti Prado. Ella es neuróloga clínica y nos va a platicar sobre la epilepsia. Bueno, pues antes que nada, bienvenida a este capítulo, a este podcast en donde, bueno, el objetivo siempre es hablar sobre nuestro cerebro y cómo funciona y entenderlo más. Muchas gracias, Elenita, por invitarme. Pues no, al contrario, es un tema que a mí me gusta mucho porque es todavía muy controversial en el mundo y en México. Y bueno, no sé con qué quisieras empezar. Bueno, pues yo creo que lo más importante es saber qué es la epilepsia, ¿no? Creo que al final a veces no sabemos si es crisis epiléptica, qué es epiléptico. Creo que a veces sería bueno empezar con qué es. Bueno, en realidad hay que saber como dos cosas que para mí es bastante importante. Por ejemplo, saber que las crisis epilépticas actualmente llamadas no es lo mismo que epilepsia, ¿no? Las crisis epilépticas se definen, o sea, la ILAI, que es una liga contra la epilepsia, define a las crisis epilépticas como un conjunto de síntomas y signos neurológicos transitorios, ¿no? Esa es la palabra clave, transitorios, que estos son provocados por una actividad anómala y excesiva de la actividad neuronal, pues del cerebro, ¿no? Es decir, nuestras neuronas que actúan en nuestro cerebro en función de con una energía o una electricidad, hablando como en un sentido coloquial, en un cierto tipo de frecuencias y en algún momento por alguna causa hacen una descarga eléctrica anómala y pues esto ocasiona estas manifestaciones que son neurológicas transitorias. ¿A qué me refiero con neurológicas transitorias? Ahorita vamos a hablar un poquito más de las características, pero prácticamente eso se define. Una aparición de signos y síntomas transitorios neurológicos, secundarios una descarga eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos va a ayudar a definir y a poder saber que esto es una manifestación neurológica única, ¿no? Muy agregado a esto, porque es muy importante diferenciarlo de la epilepsia, porque una persona con una crisis epiléptica, algo que también quiero comentar es que las crisis epilépticas antes eran llamadas convulsiones. Entonces convulsiones es un término que todavía seguimos utilizando. Bueno, se utiliza en todavía muchos centros hospitalarios y es un término un poco viejo, que únicamente traduce que hay un movimiento una cierta contracción de grupos musculares, ¿no? Secundario a una descarga eléctrica. Pero ¿qué es lo que se decidió cambiar a decir no es una crisis convulsiva a una crisis epiléptica? Que se dieron cuenta y se ha estudiado que las crisis epilépticas incluyen fenómenos no motores, es decir, no siempre el paciente que tiene una crisis va a presentar movimientos anormales, sacudidas, contracciones musculares. Se pueden presentar en otros fenómenos, como únicamente una persona con mirada fija, 3 a 5 minutos, o bueno, 1 a 3 minutos, y esa es su única característica de la crisis. Por eso dijeron, bueno, no solamente tenemos crisis en las que haya sacudidas o posición rígida, ¿no? Tenemos unas que son no motoras, y entonces dijeron, bueno, vamos a englobar a todas en este término, y se cambió a crisis epiléptica. Hablando en el sentido de que, ¿por qué no todos los que tienen crisis epiléptica son epilépticos? Si bien dijimos que las crisis epilépticas es una descarga, una actividad anómala y excesiva, ¿no? Del cerebro, de la actividad eléctrica del cerebro, que se manifiesta con un grupo de síntomas y signos neurológicos. Entonces, ¿por qué no van a tener todos epilepsia? Porque epilepsia es propiamente una enfermedad. Entonces, en epilepsia se definió, hay muchas definiciones, cada cierto tiempo y grupo de estudio o grupo de personas en el mundo que se encargan de estudiar epilepsia dicen, bueno, ahora vamos a cambiar la definición de manera que hablemos que esta enfermedad pues
tenga varios puntos concretos para poderle iniciar un tratamiento, ¿no? Entonces la ILAE define a la epilepsia en 3 rubros muy concretos, muy específicos, ¿no? La ILAE es la liga que es contra la epilepsia y que en el mundo quienes estudian dijeron en su última actualización, bueno, vamos a poner una definición que abarque todo, ¿no? Y podamos hacer algo más rápido por este tipo de pacientes con esta enfermedad. Entonces, si ya hablamos de la definición de crisis epiléptica, ahora vamos a definir epilepsia, ¿no? ¿Qué necesitamos para definir epilepsia? Necesitamos 3 puntos importantes. La primera es saber que necesitamos una crisis hablando de lo que ya definimos, ¿no? Anteriormente, crisis epiléptica. Necesitamos una de estas crisis epilépticas que sean no provocadas. ¿Qué quiere decir no provocada? O sea, que yo sea una persona que me conozca sana, no tenga ningún antecedente previo de ninguna enfermedad, no tener nada ni metabólico, o sea, por ejemplo, hablando que no tenga, o sea, una diabetes descontrolada, problemas de tiroides, por ejemplo, algo infeccioso, un foco séptico, por ejemplo, una persona que tenga una infección abdominal y se encuentra en terapia intensiva, una persona que presente alteraciones renales y que tenga una necesidad de una diálisis urgentes, o sea, que problemas en el riñón. Muy grave. Bueno, aquí también entraría la obesidad, por ejemplo. No. Hablamos como en algo muy agudo, en un proceso como estresante, ¿no? Ok. Que esté el cuerpo sufriendo como un estrés muy agudo, ¿no? Sobre todo en ese contexto, ¿no? Alteraciones metabólicas, infecciosas, que sean, o incluso en cosas a nivel del sistema nervioso, o sea, del cerebro, pero que antes de esto el paciente esté sano, o sea, una persona sana. La persona tiene que ser sana y que prácticamente esta crisis no sea provocada por ninguna causa, ¿no? Entonces, supongamos que es una persona sana que tiene 40 años, va en un centro comercial caminando y tiene una primera crisis, es decir, pierde la conciencia, cae al piso y se sacude, ¿no? Entonces, le dura 3 a 5 minutos, llegan a auxiliarlo y en media hora recupera su estado basal, ¿no? Él es una persona... ¿Mande? Normal. Basal, ¿no? Como su estado normal, o sea, su estado como estaba, ¿no? Como llegó al súper o al centro comercial, ¿no? Entonces, híjole, bueno, ahí nos mete como de, tiene una crisis de primera vez, lo hacemos un interrogatorio, le preguntamos, no, pues una persona sana. Entonces, esta persona tuvo su primera crisis, ¿no? Entonces, debe de tener otra crisis similar a esta en un periodo más de 24 horas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo debo de tener en una persona sana 2 crisis epilépticas, de las que ya hablamos de la definición, no provocadas, en un periodo más de 24 horas. Es decir, que debe de ser una persona previamente sana y que presente estas 2 crisis con este lapso de tiempo, ¿no? Si la presenta menos de 24 horas, no cumple la definición. Entonces, esa es nuestra primera definición, ¿no? Que tenga estas 2 crisis espaciadas en un periodo más de 24 horas y que se conozca previamente sano, es decir, una crisis no provocada, ¿no? Él ya tiene una definición de epilepsia. ¿Por qué? Eso lo investigaremos con ciertos estudios que ahorita vamos a hablar y, bueno, ciertas cosas que nos pueden orientar, incluso antecedentes en la familia o sustancias, bueno. Otra definición, que es la segunda definición, es una única crisis epiléptica en un paciente sano bueno, nos conste obviamente que en el mismo caso una persona que vaya al súper, en el transporte público, pierde la conciencia, hace los ojos como hacia arriba, se pone rígido y se sacude 3 a 5 minutos y entonces pues nuevamente en media hora regresa a su estado normal. Bueno, ya fue la única que presentó y no tuvo más, ¿no? ¿Qué sigue aquí? Hacer un estudio que nos diga, vas a tener un 60% de riesgo de presentar otra. Es decir, un estudio de neuroimagen, como tomografía o resonancia, que nos demuestre una lesión estructural, que diga, bueno, aquí supongamos es una persona que justo este mismo caso, le hacemos una resonancia, una tomografía y vemos pues un tumor, vemos alguna área que nos está dando ahí como en el cerebro que puede ser la causa, ¿no? del que está teniendo la crisis. Y
Otro estudio que nos pueden aportar mucho es el electroencefalograma, ¿no? Entonces, ya sea que te ponen como varios cablecitos, ¿no? En la cabeza. El electroencefalograma es un estudio que nos permite evaluar la actividad eléctrica del cerebro mediante unos, ya sea 2 métodos, unos cablecitos pegados al cerebro o un gorrito en donde podemos registrar la actividad del cerebro y, como bien dijimos, la definición de crisis epiléptica, que es una descarga anómala, ¿no? En el electroencefalograma podremos ver en términos, ya hablando neurofisiológicos, grafoelementos, que son dibujos, por así decir, del electroencefalograma, que nos orienta a decir, bueno, tuvo la crisis y aparte en el cerebro está teniendo, mediante este estudio yo estoy evidenciando actividad eléctrica anormal. Esto o la tomografía hacen el diagnóstico de epilepsia, ¿no? Una crisis con un estudio, ya sea tomografía o electroencefalograma, o incluso los dos, con un hallazgo que nos represente que el paciente tiene un riesgo de más del 60%. Entonces, esto es otra definición. Y la tercera definición, el tercer punto que hace la definición es un síndrome epiléptico, es decir, es más común en niños, es una enfermedad en la que prácticamente se conoce como una base genética, hay muchas otras causas, pero son niños prácticamente que nacieron con algún tipo de síndrome, que estos se pueden clasificar incluso desde el recién nacido, infantes, escolares y la juventud, y pues ahí prácticamente no hay la necesidad de indagar más en lo que comentamos con respecto al punto A y el punto B, porque ahí la definición se hace desde el momento en el que diagnosticamos. Eso es más un poco de neuropediatría, pero pues desde el recién nacido podemos ver, diagnosticar a las personas a los meses de nacido, incluso síndrome de Ohtahara, síndrome de West, que son síndromes que se van presentando desde el recién nacido al primer a tercer año de edad, de 3 años a los 6 años, e incluso, pues bueno, la epilepsia mioclónica juvenil, que pues va de los 13 a los 17 años, un aproximado de tiempo. Entonces ahí no hay necesidad de indagar más como en los otros, y pues son usualmente crisis muy descontroladas, presentan muchas crisis desde que nacen, ¿no? Ok, entonces sí habría una diferencia entre cuando un adulto lo presenta que un niño. Bueno, es una buena pregunta, porque siempre es común ver que los pacientes que vemos de epilepsia, pues usualmente debutan de niño o en la juventud, ¿no? Y en el adulto es como de qué raro, porque está teniendo crisis, ¿no? Usualmente y son adultos jóvenes los que presentan crisis, como una edad hablando en el máximo, ¿no? Pero no están exentos los adultos mayores de tener crisis, y ahí cambian las causas. Entonces tenemos que saber que, hablando, como mencioné, en los síndromes epilépticos, pues ahí la edad de inicio va pues desde el recién nacido hasta la epilepsia mioclónica juvenil, que valga la redundancia, en la juventud, pero en el adulto mayor ya cambia, que la primera causa es etiología vascular, no hemorragias, secuelas de infarto, pero usualmente es una causa vascular. Pero usualmente, pues hablando como de causas, pues todo va en relación a la edad, ¿no? El grupo que se menciona, que se presente la persona, si son recién nacidos, pues buscar algo genético, igual en la juventud. ¿Qué pasa con los adultos? Pues además de que, bueno, buscarle igual causas estructurales, como hablar de que haya algo en diferentes lóbulos, que son las partes del cerebro, buscar lesiones en cada parte del cerebro, pues ya incluso buscar lesiones un poco ya severas, ¿no? Como un tumor o una hemorragia, que es una hemorragia intracerebral, ¿no? Que es el sangrado dentro del cerebro. Pero eso va como en relación de la causa y el grupo en el que se presenten. ¿Y qué es más común, en niños o en adultos? En realidad va más, lo podemos saber más del grupo que nosotros estemos viendo, ¿no? Pero en México es más común en adultos. De hecho, eso es una proporción más alta de lo que vemos los neurólogos de adultos, pero pues no están exentos, ¿no? O sea, los niños de estarlo presentando. Yo la verdad es que nuestra experiencia va más de la mano con adultos, pero no es más frecuente, ¿no? De adulto, ¿no? En adultos, ok. Y bueno, creo que aquí también un poco hay que recordar
¿qué experiencia tendrías o cómo nos podrías compartir, ¿no? Y ahorita nos platicaste, ¿no? Una forma de verlo en la definición de epilepsia con las crisis epilépticas en una persona que va caminando y de pronto lo presenta, ¿no? Pero ¿qué experiencia nos podrías platicar que nos podría ayudar un poco más a entender la epilepsia, ¿no? Si estamos hablando entonces ahora sí de un adulto, por ejemplo, ¿no? Ya no tanto de niños, pero más como los adultos, siendo esta la población que más... Bueno, tenemos que saber muchas cosas, por ejemplo, a veces es un poco complicado porque estamos acostumbrados a ver que las crisis, antes llamadas crisis convulsivas, pues eran el típico, ¿no? Que va caminando, o está en su casa, o comiendo, pierde la conciencia y de repente está en el piso, sacudido, incluso no, pues que está salivando, ahí no se mordió la lengua, movimientos y sacudidas del cuerpo. Y bueno, ya, como que lo tranquilizan, que en realidad eso pues es parte de la evolución de la crisis. Y pues ya en media hora, una hora, pues se recupera. Tenemos que saber que hay que la propia definición de epilepsia, que ya mencionamos los 3 puntos, y el por qué la ILAE definió las crisis epilépticas de esta manera, es porque no todas las crisis se presentan como las típicas sacudidas, ¿no? O el que se sacudió o se puso rígido. Entonces, hay que hablar un poco de las que son no motoras. Por ejemplo, alguien que, ¿sabe qué? Me han tocado muchos casos que está platicando, está comiendo y se queda fijo y, oye, le están hablando 3 a 5 minutos y ya como que regresa a su estado basal, ¿no? O incluso segundos, ¿no? Que hay una diferencia entre las focales y en las ausencias que son muy similares. 30 segundos y vuelve otra vez, ¿no? A su estado basal, ¿no? Ese es un tipo de crisis, de hecho por eso son crisis epilépticas no motoras. O incluso hay unas que se acompañan como de automatismos, es decir, está platicando o está comiendo o está teniendo una charla y se desconecta, está de hecho despierto, pero no le hablan y no contesta, frote de manos, chupeteo, incluso como son actividades ya aprendidas, hay quienes tienen conductas de hiperreligiosidad, se persignan, Wow, qué interesante. Incluso tienen actividades tan elaboradas al momento de la crisis que hacen fenómenos de búsqueda, buscan cosas, sacan de cajones, se ponen zapatos y quieren salir, son tan complejas que a veces es como, pues obviamente el familiar o las personas que tienen a alguien con este tipo de enfermedad, pues no las distingue tan fácil, o como que incluso de pensar que es algo psiquiátrico, ¿no? Que, oye, pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué te estás comportando así, no? Hay otros tipos, bueno, esas son como un ejemplo, otras como, por ejemplo, está normal, platicando y de repente veo nada o veo negro, dejo de ver, veo lucecitas o incluso empiezo a ver las cosas deformadas. Lo verde lo veo rojo, veo animales, cosas que vuelan, Que muy mosquitas. como a una esquizofrenia, ¿no? Ajá. O sea, como muy con Entonces, aquí lo que nos da la clave es pensar que son transitorios. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito del tiempo, ¿no? Entonces, eso nos habla mucho porque si nosotros tenemos en cuenta mucho el tiempo en el que duran las crisis, vamos a saber que, híjole, alguien está haciendo un frote de manos y le duran 3 a 5 minutos, yo pensaría incluso, pues no, bueno, ya no me es normal o llevo con un neurólogo, ¿no? Entonces, ese tipo de crisis como visuales, ¿no? Que, veo como todo deformado, incluso hay unas que se llaman, bueno, en un término médico, como en traducción al español, es el fenómeno de Alicia en el País de las Maravillas. Ven cómo se deforma el campo, cómo es que el camino se va haciendo grande y pequeño, ¿Pueden seguir caminando? ¿Pueden seguir haciendo sus actividades o ellos se detienen por el miedo, como de que están como en pánico y pues no saben como que qué hacer, entonces otras incluso son de pánico. Doctora, nos han comentado así, doctora, la vez que estoy normal, y de repente tengo muchas ganas de llorar sin causa aparente, y de la nada tengo como que sensación de que tengo sensación como de un vacío en el estómago y quiero golpear a todos. Y me dura eso como 3 a 5 minutos, pero ya después se me pasa. Ojo, todas estas crisis se llaman focales, ¿no? Porque
aunque son de zonas, entonces bueno, sí, tenemos un grupo de crisis que justo la definición que te mencionaba del por qué se cambió al solo no dejar de decir convulsión, porque esto involucraba solamente las sacudidas o el fenómeno de que se ponía rígido y solo hacía una contracción muscular. Se cambió el término de crisis epilépticas porque hay unas que son no motoras. Por ejemplo, el hecho solo del estar con frote de manos, o sea, alguien está platicando o está comiendo e inicia con esto, ¿no? Está frotándose las manos, chupeteo. Son síntomas son síntomas que presentan los pacientes con crisis, pero no son las típicas, ¿no? Las motoras, estas sacudidas, ¿no? Otro tipo de crisis, por ejemplo, es que están platicando, inicia con fenómeno de búsqueda, sacan cosas, abren cajones, quieren salir, se ponen zapatos, ropa. ¿Y en ese momento pueden responder inclusive a una pregunta? No, eso es algo que también es como que hace este tipo de actividades, pero tan consciente de ponerse, estar como bien o interactuando con el medio, no está tan completo porque finalmente está teniendo una descarga en su cerebro, ¿no? Pero si el paciente puede estar despierto y, oye, ¿qué haces? Y bueno, lo sigue haciendo, ¿no? ¿Qué otra cosa puede pasar? Es otro tipo de crisis como incluso muy complicadas porque, bueno, han pasado por muchas personas, muchos médicos y en realidad es lo que, ¿sabe qué, doctora? Hay momentos en los que dejo de ver, o sea, o veo negro y de ahí veo como lucecitas, veo los objetos como deformes, los veo de diferente color, veo animales que vuelan, veo que algo se está despegando del piso y se está moviendo hacia otro lado. O este fenómeno que, bueno, traducido al español es como Alicia en el País de las Maravillas, que como que caminan y sienten que el campo donde están ellos como viendo el campo visual, pues el camino se está haciendo como grande y pequeño, todo lo que está a su alrededor como que se está estirando, cambia de colores, como que la percepción visual se altera, ¿no? Entonces, estos también son crisis, ¿no? Tenemos que saber que todas estas áreas pues son áreas del cerebro, ¿no? Que ya en condiciones normales, ¿no? Son áreas que se encargan de hacer estas actividades en un paciente consciente, sin crisis, ¿no? Pero obviamente si la persona tiene afectada esa área, pues obviamente son las áreas, esa área pues cuando tenga una descarga anómala, pues va a presentar este tipo de síntomas, ¿no? Bueno, hablamos esto como las no motoras. Las motoras típicas las podemos dividir en muchas, pero para fines de aprendizaje, pues las típicas, ¿no? Que se pone rígido, que hace sacudidas pequeñas, hace sacudidas grandes o golpes grandes, que son las más como comunes, ¿no? Entonces, esas también llegan a ser focales porque solo se limitan a una parte del cuerpo, pero cuando ya empiezan o ya incluye tanto las piernas o brazos, incluyendo la cabeza, pues se llaman generalizadas, ¿no? Pues muy importante saber que la definición cambió para esto, porque pues ya con esta definición actual y el dividir a las crisis, las epilépticas, tanto motoras y no motoras, ayuda muchísimo pues a toda la población a poder acudir, ¿no? A una atención temprana. ¿Por qué? Porque todas estas crisis, tanto las focales, motoras y no motoras, pueden evolucionar a generalizadas, sí. Un ejemplo. Tengo una persona que, doctora, ¿sabe qué? Estaba moviendo las manos, frotándose las manos, platicábamos con ella y de repente empezó a frotarse las manos, chupeteo, de la nada le hablamos y de ahí ya tuvo la convulsión, ¿no? Eso es lo más común que nos llega, ¿no? Las dos son crisis epilépticas, solo que esta fue focal, no motora focal. ¿Y de ahí qué pasó? Como esa zona descargó tanto, se propagó en todo el cerebro, ¿no? Y eso fue lo que le causó la generalizada. Entonces la importancia de tratar y de saber diagnosticar las focales no motoras en un momento oportuno, pues nos previene pues tanto de que tenga las focales o que de las focales generalice, ¿no? Haga una generalizada. Ok, wow, creo que al final no solamente es convulsión, la crisis, se cae, ¿no? Sino que ya, por lo visto, pues la epilepsia es todo un mundo, ¿no? En ese sentido. Y bueno, al menos aquí me gustaría preguntarte qué tú observas, por ejemplo, ya en los pacientes que ya tienen su diagnóstico de epilepsia y
en cuanto a la parte cognitiva, ¿qué es lo que tú nos puedes, desde el punto de vista ya neurológico, qué es lo que ustedes observan en esas fases? Es una pregunta como muy buena, pero hay que saber, bueno, ya hablamos de la definición que tienen los 3 puntos, ¿no? El punto A, que es las 2 crisis en un periodo más a 24 horas de separación no provocadas, una única crisis no provocada con un estudio que nos demuestra un 60% de riesgo y un síndrome epiléptico que lo vemos desde que pueden tener un recién nacido hasta una persona en edad en adolescentes o de edad de inicio juvenil, ¿no? Pero también podemos clasificar la epilepsia por la causa, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque una vez sabiendo la causa, podemos saber si cognitivamente la persona, pues qué tanto va a ser el deterioro que pueda tener. Por ejemplo, no es lo mismo alguien, ¿no? Que también vamos a poner 2 contextos. Un recién nacido, todo bien, la mamá se cuidó a los 9 meses, nació a término en un hospital y por alguna causa, la que sea, no respiró al momento de nacer o tardó en respirar y tuvo que pasar como a una incubadora, ¿no? Esa secuela se da un término como hipoxia neonatal, ¿no? Que es presentar bajas concentraciones de oxígeno al nacer por diferentes causas. Entonces el cerebro de un recién nacido sufre en cuanto al desarrollo de la corteza, que es todo lo que cubre al cerebro, ¿no? Toda la masa del cerebro y pues en las partes que lo conforman, ¿no? Entonces, obviamente, desde este momento podemos saber si esta persona incluso puede crecer con un tipo de retraso psicomotor, ¿no? Y, bueno, hablando o cognitivo, ¿no? Un retraso cognitivo. Y que, pues, en realidad el grado lo vamos a saber hasta que evolucione, ¿no? O sea, que crezca, tenga, pues, ya un poquito más de conciencia. Y pues inclusive pues se dan cuenta en primaria o secundaria. Y entonces aquí en realidad pues va mucho, el retraso cognitivo va de la mano con lo que la causa que tuvo, ¿no? Y el tiempo en el que presentó la hipoxia, porque no es lo mismo alguien que haya estado segundos sin que le llegue oxígeno a alguien que ha estado más tiempo, ¿no? O sea, si llegó, no sé, un ejemplo, no llegó 10 segundos, alguien que le dejó llegar 30 segundos, obviamente esa persona pues va a crecer con más secuelas. Entonces, desde ahí tenemos a una persona que va a crecer con un retraso cognitivo. ¿Y qué va a pasar? Que en algún momento, porque las capas del cerebro se desarrollaron mal por el poco oxígeno que llegó, pues obviamente en algún momento esta persona puede tener el riesgo de tener epilepsia, ¿no? Entonces, desde luego, es este tipo de pacientes que presentan hipoxia al nacer, pues, y dependiendo del tiempo en el que se expusieron, pues obviamente van a tener más complicaciones cognitivas. Eso es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo es alguien que cursó bien pues todo, ¿no? No tuvo ningún problema, por alguna cosa llegó a un hospital, por ejemplo, vamos a hablar en el peor de los casos, por un proceso infeccioso a nivel del abdomen y de urinario, llegó en condiciones muy graves y además pues tiene un factor de riesgo para complicarse más como es la diabetes. Llegó en estado de choque, que es un estado en donde órganos y sistemas ya no están regulando bien nuestro cuerpo, y finalmente cae en paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Lo mismo, deja de llegar oxígeno, ¿no? Supongamos que esta persona tenga 40 años, entonces deja de llegar oxígeno y el cerebro sufre nuevamente, ¿no? Entonces, lo mismo, tenemos a una persona que sufrió una deprivación de oxígeno y pues prácticamente es porque dejó de llegar sangre del corazón al cerebro, ¿no? Pasa lo mismo, va a depender del tiempo en el que se expuso. Algo que se ha visto mucho en este tipo de secuelas es que el cerebro joven se recupera más rápido de una persona joven, tiene más plasticidad que el cerebro de un adulto. Y aquí pues nuevamente va a depender lo mismo. La verdad es que en adultos que
después de pasar una deprivación de oxígeno, como por ejemplo en este caso, pues la verdad es que sí el pronóstico es un poco malo, porque incluso pues pueden llegar incluso a ser funcionalmente y cognitivamente dependientes pues de un cuidador, e incluso estar en cama. Ese es como en casos de hipoxia, ¿no? En los extremos, ¿no? Pero supongamos que alguien tenga el diagnóstico de epilepsia más común en México, que es la epilepsia del lóbulo temporal, que es un tema bastante bonito y bastante complejo. La epilepsia del lóbulo temporal es que por alguna causa los lóbulos temporales son dos partes del cerebro que dan un tipo de información específica, sin embargo las capas son más delgadas que en otras partes, entonces son más susceptibles a hacerse más pequeñas, ¿no? O tener un número de células menor. Entonces si en alguna parte del lóbulo temporal, tanto del izquierdo, porque tenemos dos, izquierdo y derecho, uno es más pequeño, es más susceptible a tener crisis epilépticas y pues bueno, desde luego tener epilepsia, ¿no? Que es la más común. Alguien que, supongamos, debuta con una crisis de primera vez en el contexto de presentar frote de manos, chupeteo, que se quiere salir, pánico y miedo, e incluso que ha llegado a pues ya tener una crisis epiléptica motora generalizada, antes llamada convulsión, y le hacemos un estudio de imagen, nos cumpliría con la definición del B, ¿no? El segundo punto, ¿no? Y pues en el estudio de imagen vemos que tiene un lóbulo temporal más chiquito que el otro, por así decir. Eso se llama epilepsia del lóbulo temporal. Ese es un tipo de epilepsia que en realidad, si la controlamos de manera oportuna, damos un tratamiento específico, vemos cómo va la tasa de crisis del paciente, o sea, cuántas crisis tiene por mes, qué medicamento le va mejor, pues les va muy bien. Pero se ha visto que en este tipo de epilepsias cognitivamente pueden incluso manifestarse de manera simultánea con las crisis, como de... He notado que aparte, bueno, que además de que ya tiene las crisis, se me olvidan las cosas, ¿no? O sea, dejo las llaves del gas abiertas, me perdí de regreso, no mucho, entonces memoria a corto plazo. Ajá. Okay. Entonces, un poco va de la mano como la ansiedad de saber que tengo una enfermedad, ¿no? Que no es tan, o sea, como que al inicio no la asimilan tan rápido, ¿no? Pero es lo que más, no me acuerdo qué hice como hace 3 meses, o... Ay, no sé con quién estuve, o me pueden recordar. Las dos memorias, ¿no? Exacto. Memoria a corto y largo plazo. Exacto. Okay. Entonces, prácticamente es algo que sí se ve muy de la mano, y también trastornos asociados al estado de ánimo. Cursan como es la habilidad emocional. Bueno, esto es además de la enfermedad, pero pues también el saber que es una... pues solo con el diagnóstico a veces un poquito, pues no es de tan agrado, ¿no? Tal vez es un poco difícil de aceptar de manera como muy rápida, ¿no? Entonces... también por el estigma, ¿no? Creo que, ¿no? De la epilepsia. Desde tu punto de vista, ¿qué pasa con eso, no? Creo que al menos, o bueno, de mi experiencia, que es poca respecto de la epilepsia, todavía muchos son como, se detienen al respecto, ¿no? De, no, pues que necesito más estudios, ¿no? Y es como, pues ya el diagnóstico está, ¿no? En alguno de los casos. Desde tu perspectiva, ¿qué tanto se detiene el paciente ante este tipo? Si haya cambiado, si haya mejorado, ¿verdad? Pues fíjate que para eso se hizo esta definición, para que el que esté capacitado o al menos sepa que con estos 3 puntos yo ya tengo mi diagnóstico, ¿no? E incluso puedo medicarlo, ¿no? Al paciente, pero lo ideal es referirlo con alguien que tenga como... que esté capacitado en ver este tipo de enfermedad, ¿no? E incluso, bueno, un neurólogo, pero hay quienes prácticamente estudian y se dedican a ver por epilepsia, que son los epileptólogos, ¿no? Okay. Pero antes se pedía, o sea, el algoritmo en el que se hacía el diagnóstico era muy desordenado, o si vamos si vamos con alguien que tal vez no esté tan familiarizado con el término, pues va a pedir una cosa y va a pedir otra, entonces le va a quedar un poco de duda. Entonces, tenemos que saber que además del diagnóstico que ya dimos, ¿no? De los 3 puntos, hay algo muy importante que debemos saber, que la manera de interrogar a las personas o saber es que tenemos
que saber que las crisis epilépticas tienen como fases, ¿no? Hablando como en ese sentido. Si vamos con alguien que está capacitado en poder diagnosticar esta enfermedad, pues lo primero que va a preguntar es que si dentro de las fases es que si algo le avisa, ¿no? Eso es muy común. Si queremos saber como un diagnóstico que nos aporte más, y yo lo quiero interrogar un poquito más al paciente, es algo llega a avisarle, porque no sabe qué, yo he sentido que pánico, miedo, siento temblor, vértigo, voces que me hablan. Eso es como una fase preictal, que le llamamos, ¿no? Okay. Antes de la crisis, ¿no? Y ya de ahí pasa una fase ictal. A la hora de la crisis ya tiene otro fenómeno, ¿no? Entonces, el mismo paciente dice, yo ya sé que me va a dar. Porque ¿eso es lo que llamamos como la aurora? Antes se llamaba, bueno, en un término antiguo es aura, ¿no? Un aura. Perdón. Un aura, ¿no? De que algo le avisa, un fenómeno que le está que dice, no, me va a dar, ¿no? Ya de ahí viene la crisis per se, que ya, no, pues el frote de manos, la generalizada, tónico-clónica, ahí la duración es de 3 a 5 minutos. Es muy importante. ¿Por qué hablo de esto? Y por el orden del cómo tenemos que diagnosticar, porque las crisis son similares a muchos otros eventos. Si podemos decir, tuve una pérdida de la conciencia súbita y nadie supo, podemos pensar en muchas cosas, ¿no? Entonces, yo con estas fases puedo saber, entonces sí me va por una crisis epiléptica, ¿no? Entonces tengo la fase preictal, tengo la fase ictal, que es la crisis, pues ya presentarla, ¿no? O sea, tener el fenómeno, que esta va en una duración de 3 a 5 minutos. ¿Qué pasa? Que hay, por ejemplo, los síncopes, ¿no? Que son de origen, pueden ser también del cerebro o pueden ser de origen del corazón, que también son como desmayos, ¿no? De causas de origen del corazón, duran menos que las crisis, ¿no? Estos tienen una duración menor, entonces eso puede llegar a hacernos como a dudar, ¿no? A veces de que, ¿será un síncope de causa del corazón o será una crisis epiléptica? Entonces, no, él me dijo que algo le avisaba, entonces me apunta a una crisis. Me dijeron que le duró 3 a 5 minutos. Me parece una crisis porque el síncope es un poco más más corto. Ahora, diferente al delirium, ¿no? Por ejemplo, pues tiene día y no, o en la noche se pone agresivo, o en la mañana y en la noche no duerme, pues ya ahí es un periodo más prolongado, ¿no? Entonces, pues eso no me parece que sea una crisis, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otra cosa? Es que hay un periodo posictal, ¿no? Que después de que acaba la crisis, hay un periodo en el que se tarda en recuperar el cuerpo y el cerebro, que tarda un aproximado entre media hora, pero pues llega a pasar que pues hasta 1 hora, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, eso también nos ayuda, ¿no? Mucho a diferenciarlo de un desmayo de origen del corazón. Por ejemplo, un síncope o desmayo del corazón pues, le dura 30 segundos y de nuevo la persona está como si nada. A diferencia de las crisis, ¿no? Entonces es importante que sepamos este orden de las fases y acudir con alguien que lo sepa, porque entonces entre que sí, entre que no, entonces algo muy importante es que, bueno, obviamente hablando como que alguien que tenga el diagnóstico de epilepsia y va a una escuela, va a un trabajo, pues siempre está como eso de que, tiene ese diagnóstico. O sea, hablamos como en el sentido laboral, si la persona es funcional y está controlada, no hay ningún problema, puede ser su vida cotidiana. Obviamente, si está descontrolado, si no se toma el tratamiento, pues desafortunadamente no. En muchos países está prohibido incluso que si no está controlado no se les da licencia de manejo. Aquí pues eso no se toma en cuenta. En Canadá tiene que pasar al menos 2 años con libertad de crisis para poder manejar y tener una licencia de manejo. Entonces, esto a mí me parece como algo muy importante porque pues aquí no tenemos como, solamente es como, tiene epilepsia y le dan ataques, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces tenemos que saber pues que no es algo que él provoque, no es algo psiquiátrico, es algo que en su cerebro le está ocasionando una descarga anómala y pues esto va en relación del tratamiento y del tipo de epilepsia que tenga, el qué tanto pueda él ser funcional en un periodo de tiempo y pues obviamente eso no puede limitar ni la convivencia ni que sufra una discriminación, que eso sí es muy común también.
Creo que estás tomando muchos puntos importantes. Estas fases que mencionaste, las podrían tomar en cuenta una persona, por ejemplo, que dice, híjole, yo creo que alguien de mi familia o una persona cercana que conozca, los puede tomar como un punto clave para decidir, ok, creo que esto ya es cuestión de acudir con un neurólogo, un especialista, ¿no? Epileptólogo. Además de esto, ¿qué recomiendas en este sentido? O sea, estamos hablando ya inclusive de tomar en cuenta a los familiares, ¿no? Decirles, oye, no es una cuestión satánica, no es una cuestión, ¿no? Porque también se puede ir a ese ambiente, ¿no? Sabemos en cuanto a la historia, ¿no? Que las personas que llegaban a sufrir crisis epilépticas, pues mucho estaba sacarle chamuco en pocas palabras, ¿no? Entonces, pues no era eso, ¿no? Era más bien una crisis, ¿no? O una epilepsia, cualquiera de esos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos recomendarías? Además de estas fases que muy bien nos aclaraste. Algo que es que pasa mucho que llevan muchos familiares a personas que tienen crisis epilépticas con nosotros o que llegan con un neurólogo y de que es que le da solo cuando se estresa o es que se pone de malas o algo no le da, es un capricho y le da por eso, ¿no? O andaba en una secta o andaba practicando cosas ahí como no religiosas, bueno, si tenemos en cuenta estas fases y decimos, bueno, o sea, la verdad es que sí me parecen, siempre hay que pensar en lo más severo y no minimizar ni tachar a las personas como con carácter psiquiátrico o que o que la persona se está teniendo una ganancia a raíz de estos fenómenos, ¿no? Sí existen, sí existe la persona que por imitar algo, por imitar una enfermedad, tiene una ganancia, sí, pero se dice y está descrito en mucha literatura, en muchos artículos, que es preferible dar un beneficio de la duda a algo que ponga en riesgo la vida, como son las crisis epilépticas, porque esas sí pueden complicarnos e incluso pues tener dos pronósticos muy malos, o sea, acabar en cama postrado con sondas y catéteres y la otra, pues la muerte, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque prácticamente en México, solamente en el Instituto Nacional de Neurología, y bueno, ahorita se está implementando, fui a un congreso en la ABC, que se va a implementar el código crisis, que aquí lo importante, además de que estos temas me parecen muy buenos, es que las crisis, como ya mencioné, que pueden poner en riesgo la vida, tenemos que saber que se hizo un consenso de expertos tan graves, de la gravedad que son estas, que si una persona dura más de 5 minutos con sacudidas o más de media hora desde que inició la crisis, prácticamente aquí lo que tenemos que saber es que esta persona ya tiene en riesgo la vida y que la crisis que está teniendo, toda esa descarga eléctrica anormal que está presentando, lo único que está haciendo es una muerte neuronal, o sea, literalmente las células del cerebro se están muriendo. Entonces, es una verdadera urgencia. ¿Por qué? Porque, tuvo la crisis, hay que dejar a que se despierte y pasa 1 hora, 2 horas y nada, ¿no? No, aquí verdaderamente tenemos que saber que una crisis, tanto la que es sacudida, grande, que no responde, que está rígido, como la que le es de chupeteo, que se está moviendo, le dura más de 5 minutos, es una urgencia y tiene que llevarlo a un hospital en donde haya un tercer nivel o un grupo de neurólogos con un grupo de urgencias trabajando de manera simultánea, porque eso amerita ya una medida más avanzada, ¿no? O si pasa más de media hora y no despierta o sigue con la crisis, también es una urgencia, ¿no? Entonces es preferible no tomarlo a la ligera en ese sentido. Exacto, no tomarlo a la ligera, pero es que siempre que hace, sí, incluso las crisis epilépticas son desencadenadas por estrés, por deprivación de sueño, por alteraciones emocionales. Pues sí, puede ser que tenga crisis epilépticas y que aparte se estén exacerbando por algún proceso emocional, claro que sí, pero aquí
yo no lo puedo saber hasta que yo lo llevo a manos de un experto. Y mientras alguien que esté diciéndome que pongo en riesgo la vida de la persona, tengo que llevarlo a un centro especial, ¿no? Incluso este código crisis que les menciono es que, así como el código infarto, tanto del corazón como del cerebro, se trata de llevar al paciente en un tiempo determinado y que lo reciba un personal de urgencias, y mediante algoritmos que nosotros como neurólogos y el personal de urgencias también, debería estar capacitado, debemos actuar en minutos, porque en minutos es como se van preparando los fármacos. ¿Qué pasa si tengo más de, que un término que le llamamos clúster, más de 3 crisis en un día? Pues que todavía no ha progresado a un estado, que ahorita vamos a hablar del estado epiléptico, pero igual si está con múltiples crisis o más de 3 en el día, o que hablamos de esto de más de una crisis que no despierta en 5 minutos, o en 30 minutos ya esté sin mejoría del estado de despierto, pues tenemos que llevarlo a urgencias, ¿no? Porque hay que actuar, ¿no? En Estados Unidos, el tratamiento del clúster epiléptico, que es más de 3 crisis en 24 horas, o si la persona tiene un número de crisis por día, incremente la tasa habitual. Okay. Hay tratamientos que los neurólogos de Estados Unidos, e incluso aquí la doctora Elma Paredes tiene un protocolo en el que ella le dice a sus pacientes, cuando tiene más de tantas crisis se toma esta pastillita que son benzodiazepinas, evitamos el que la persona llegue al estado epiléptico, ¿no? El estado epiléptico es justo lo que hablamos, que una crisis dure más de 5 minutos y que en más de 30 ya haya muerte neuronal, ¿no? Que las neuronas prácticamente se mueran, ¿no? El hecho del por qué no debemos pasar desapercibido estas cosas es porque, pues prácticamente, si llega el neurólogo y valora a la persona y no son crisis, bueno, qué bueno, ¿no? Pues, hay un tipo de crisis que se llaman no epilépticas, no son de carácter psiquiátrico, son únicamente movimientos anormales que se producen por causas, no por actividad eléctrica normal, por otras causas, pero no tienen causa psiquiátrica. Entonces también estamos tachando al paciente de que, ay, es que ya presenta un problema, ¿no? Ya hay que llevarlo con el psiquiatra del parque. Ajá, ¿no? Exacto, ¿no? Qué bueno que no lo tenga, pero a nosotros eso es lo que nos compete. Lo más importante es llevar a la persona a urgencias, que haya un personal capacitado y que valore realmente si sí, y si sí son, pues actuar de manera urgente, ¿no? Porque nos presentamos ya a un estado epiléptico, que eso es ya una forma severa de las crisis que pone en riesgo la vida. Inclusive hay protocolos, como les mencionaba, y la necesidad del por qué implementar ya estas estrategias para prevenirlos, ¿no? Respecto a este código crisis, ¿recomiendas entonces, si estamos viendo estos síntomas, estas conductas, es llevarlo a un hospital nivel 3, ¿no? Aquí, para los que no son de México, un hospital nivel 3 es ya un hospital de especialidad, en donde vamos a encontrar pues esta convivencia entre diferentes áreas para la atención de un paciente. Es mucho más especializado y bueno, ahora, creo que al final ya nos has dado en varias ocasiones qué es lo que necesita un neurólogo, ¿no? Estamos hablando de los electroencefalogramas, de las tomografías, todo un cuadro de entrevista, ¿no? Creo que al final, solo quería ponerlo al final para sí. Bueno, sí es muy importante al menos un electroencefalograma, tomografía. Incluso, hay quienes como internistas o no hay suficientes neurólogos en México, pero los internistas también nos ayudan mucho al diagnóstico personal relacionado con las neurociencias. Al menos una tomografía y un electro pues son esenciales. Resonancia, si la tienen disponible, pues lo mejor. Ya en casos complicados, cuando ya son protocolos de cirugía de epilepsia, pues incluso un PET-CT. Eso es pero ya es como un poco más avanzado. De manera inicial, eso es lo único que necesitamos. Okay. Pues muchísimas gracias, Kenia, por venir y platicarnos sobre un tema que a veces se habla mucho, ¿no? Tenemos en México el Día Internacional de la Epilepsia, que es el 12 de febrero, y a nivel mundial, que también se conoce como el Día Púrpura, que es el 26 de marzo, y a veces solo lo recordamos en esos días, ¿no? Pero también un poco hay que recordarlo todos los días,
como una persona que puede ir caminando y puede ver una situación como esa y ayudar, ¿no? Exacto. Creo que también ese es el objetivo de este podcast, que podamos conocer un poco más, y si no somos nosotros los que estamos sufriendo esa situación, pues podamos ayudar, y una situación como una crisis, bueno, decir, bueno, sabemos que tenemos que acudir o lo tienen que llevar a un hospital, porque no es poca cosa, ¿no? No solamente es lo que tú nos refieres, ¿no? Una sacudida, no solamente es un movimiento medio extraño, ¿no? Una conducta que la podemos ver como, pues, algo no le está pasando bien, o no sabemos qué es lo que está pasando, pues lo mejor es llevarlo a un hospital, ¿no? Y bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias gracias a ti, por haber venido, y bueno, a ustedes también por escuchar este podcast, y pues al final voy a dejar sus datos para que la puedan contactar en caso de que requieran algún servicio. Y es un gusto que nos hayan escuchado. Yo soy la psicóloga Elena del Pilar, y saben que juntos ustedes y yo hagamos sinapsis. Nos vemos en el próximo capítulo, en donde, bueno, vamos a estar hablando también dentro del área de la neurología, y nos estamos viendo. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Bye. Y se cierra.